Viajar en el tiempo no siempre implica máquinas, portales o tecnología imposible. A veces ocurre cuando el pasado se comporta de forma extraña, cuando el futuro parece adelantarse o cuando la realidad deja de encajar con la lógica que damos por segura. Y en esta segunda parte, seguiremos descendiendo y tocando esos temas que no logramos incluir en la primera entrega, adentrándonos en ideas más incómodas, casos más ambiguos y teorías que no buscan respuestas fáciles, sino cuestionar si realmente entendemos cómo funciona el tiempo. Sin más que decir, comencemos. Retomamos con el nivel 5. En el volumen anterior vimos cómo el universo parece protegernos de las paradojas históricas, pero Joseph Pochenski quiso llevar esta idea al límite de la física pura. Olvida los viajes épicos o los árboles genealógicos, imagina un experimento simple, donde solo están implicados una mesa de billar, una bola y un golpe preciso. Pochenski propuso este escenario para responder una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si un objeto pudiera viajar unos segundos al pasado? En su planteamiento, existe un agujero de gusano con dos bocas conectadas entre sí. La particularidad es que una de ellas está desfasada temporalmente respecto a la otra, y si una bola de billar entra por una boca, sale por la otra, pero 5 segundos antes. La bola emerge del agujero y rueda directamente hacia su versión pasada, la bola que aún no ha entrado. El choque ocurre antes de que el evento original suceda, y ese impacto es suficiente para desviar la trayectoria de la bola inicial, evitando que entre al agujero de gusano. Aquí es donde el tiempo se rompe porque, si la bola no entra al agujero, entonces nunca pudo salir para golpearse a sí misma, pero si nunca salió, nada la detuvo, y si nada la detuvo, entonces sí entró. El evento se contradice a sí mismo sin una posibilidad de escape, y no hay error mecánico, tampoco hay truco oculto. El sistema está perfectamente definido, y aún así, no puede existir sin violar la lógica básica de causa y efecto. Lo perturbador es que esta paradoja no surge de la ficción, sino de aplicar las leyes conocidas de la física a una situación perfectamente coherente. No necesita humanos, decisiones morales ni viajes épicos, basta un objeto inerte para demostrar que el pasado no puede ser tocado sin consecuencias devastadoras. Para evitar este colapso lógico, algunos físicos propusieron la inquietante idea de que el universo no permitiría acciones contradictorias. En lugar de impedir el golpe, la bola saldría del agujero con el ángulo exacto para golpearse a sí misma de forma leve, desviándose lo justo para terminar entrando al agujero igualmente. No porque la bola quiera, sino porque no existe otro resultado posible. En este escenario, el tiempo no se corrige después del error, porque el error nunca ocurre y todo está ya escrito, incluso ese intento de romper la línea temporal que también forma parte de ella. Hay una idea inquietante que casi nunca se discute cuando se habla de viajes en el tiempo, porque no tiene que ver con matar abuelos ni con cambiar el pasado, sino con algo mucho más simple. ¿Qué pasa si un viajero del tiempo regresa al pasado y no reemplaza a nadie? Imagina que una persona viaja 10 años atrás, no ocupa el cuerpo de su yo pasado y no altera su línea de vida, simplemente aparece. Eso significa que, durante un periodo de tiempo, existen dos versiones físicas del mismo individuo coexistiendo en el mismo presente, el original y el viajero. Desde el punto de vista lógico, no hay contradicción inmediata porque ninguno impide la existencia del otro, ambos respiran, actúan y toman decisiones independientes. El tiempo no se rompe en ese instante, pero aquí es donde la paradoja empieza a incomodar, porque si ambas versiones son reales, entonces comparten exactamente la misma identidad, la misma historia y el mismo origen causal. No son clones, no son copias creadas artificialmente, son la misma persona ocupando dos lugares distintos en el mismo flujo temporal. Y eso plantea una pregunta que el tiempo parece no tolerar bien: ¿puede una sola línea causal sostener dos manifestaciones físicas idénticas sin consecuencias? Algunas interpretaciones sugieren que, mientras más tiempo coexistan ambas versiones, más inestable se vuelve el sistema. No por una explosión temporal ni por un colapso visible, sino porque el equilibrio de probabilidades empezaría a romperse. Uno de los dos comenzaría a acumular errores, decisiones forzadas y accidentes improbables no porque el universo elija eliminarlo, sino porque mantener dos copias idénticas de una misma causa empieza a ser estadísticamente insostenible.
La paradoja del viajero duplicado no habla de cambiar el pasado, habla de sobrecargar el presente y de obligar al tiempo a aceptar algo para lo que quizá no fue diseñado, y es repetir a una persona sin borrar a la anterior. Y si eso es cierto, entonces el mayor peligro de viajar en el tiempo no sería alterar la historia, sino encontrarte contigo mismo y descubrir que el mundo solo tiene espacio para uno. Solemos creer que mirar no es lo mismo que tocar, pero en las leyes del tiempo, ser un espectador es una forma de intervención. Así que, ¿y si no hiciera falta intervenir para alterar el pasado? ¿Y si bastara solo con observarlo? La paradoja del observador temporal nace precisamente de esa pregunta incómoda, porque si alguien logra mirar el pasado sin tocarlo, sin hablar y sin interactuar, ¿realmente estaría siendo un simple espectador? En física cuántica existe algo bien documentado, y es que el acto de observar un sistema puede alterar su estado, porque antes de ser observado un evento no está completamente definido, existe como un conjunto de posibilidades. Es la observación la que colapsa esas posibilidades en un solo resultado, y ahora lleva esa idea a los viajes en el tiempo. Imagina a alguien que logra ver un evento histórico exactamente como ocurrió, no lo cambia, no lo interrumpe y no deja rastro, solo lo observa, y desde su punto de vista, ese evento ya pasó, está fijo y es historia. Pero aquí aparece la paradoja, ya que si ese evento pertenece al pasado, y el pasado aún estaba lleno de posibilidades antes de ser observado, entonces la observación desde el futuro podría ser el acto que termine de definirlo. No porque alguien lo haya modificado, sino porque alguien lo vio. En ese escenario, el evento ocurre de esa forma específica porque fue observado, y es observado porque ocurrió de esa forma. El pasado y el futuro quedan atrapados en un bucle silencioso, donde la causalidad no se rompe, pero se vuelve circular. Esto convierte al observador en algo mucho más inquietante que un viajero activo, no es alguien que simplemente cambia la historia, es alguien que la fija. Y aquí es donde ideas como el cronovisor del Vaticano adquieren un matiz todavía más perturbador, porque si un dispositivo así existiera, su mayor peligro no sería mostrar el pasado, sino convertirlo en algo definitivo. Porque al observarlo, podría estar sellando un resultado que, de otro modo, nunca habría sido único. Hasta ahora vimos que mirar el pasado puede cambiarlo, y que el simple acto de observar puede fijar un resultado que antes no estaba definido. Pero entonces surge una pregunta aún más incómoda. ¿Y si nadie mira? ¿Y si aún así, el futuro ya dejó rastros? En física cuántica, hay sistemas donde la información no se comporta como esperamos, ya que no fluye obedientemente del pasado al presente y del presente al futuro. En ciertos experimentos, los resultados parecen depender de condiciones que todavía no existen cuando el sistema es preparado. Es como si el efecto llegara antes que la causa. Por ejemplo, imagina un experimento diseñado hoy con parámetros completamente normales. Se ejecuta, se registra un resultado extraño pero coherente que nadie entiende porque no encaja con la teoría actual, y no hay un error técnico, los datos son reales, pero incomprensibles. Años después, una nueva teoría aparece y de pronto, esos datos antiguos encajan perfectamente no como una aproximación, sino como si hubieran sido calculados con ese conocimiento futuro en mente. La información estaba ahí antes de que existiera el marco teórico que la explica. Es decir, el experimento del pasado ya tenía la respuesta de una pregunta que ni siquiera sabíamos cómo hacer, y aquí nace la paradoja. Si la respuesta es correcta, pero el conocimiento para llegar a ella aún no existía, entonces ¿quién o qué la puso ahí? No hay un viajero del tiempo entregando planos, no hay un observador alterando el resultado y no hay una decisión consciente interfiriendo en la línea temporal, solo un sistema que se comporta como si el futuro ya hubiera dejado una huella. En algunos modelos cuánticos, especialmente aquellos que permiten retroalimentación temporal, la información puede circular de formas no intuitivas. No viaja como un objeto y no vuelve al pasado, simplemente existe en un estado que solo tiene sentido cuando miras la historia completa, incluyendo lo que aún no ocurrió. Eso implica que tal vez el tiempo no es una flecha que avanza, sino una estructura completa. Tal vez el futuro no está esperando a ser creado, sino a ser descubierto, y tal vez, en ciertos casos, la información no nace, se revela.
La paradoja de la información cuántica del futuro no nos dice que el viaje en el tiempo sea posible, nos dice que el futuro podría estar influyendo en el presente sin moverse, sin viajar y sin que nadie lo note. Después de recorrer paradojas donde el tiempo se dobla, se repite o se contradice a sí mismo, surge una pregunta más incómoda que cualquier bucle causal. Si los viajes en el tiempo son posibles en teoría, ¿por qué no vemos sus efectos claros en la realidad? Stephen Hawking abordó esta cuestión desde un ángulo radicalmente distinto al de la ciencia ficción. En 1992 propuso la llamada conjetura de protección cronológica, una idea donde el universo podría impedir activamente cualquier intento de viajar al pasado. No porque sea imposible en principio, sino porque permitirlo destruiría la estabilidad misma del espacio-tiempo. Hawking partía de que las ecuaciones de la relatividad general permiten soluciones donde existen curvas temporales cerradas, regiones del espacio-tiempo en las que el pasado y el futuro se conectan. Así que matemáticamente, el viaje temporal no está prohibido, el problema aparece cuando entra en juego la física cuántica. Según Hawking, en el momento en que una región del espacio-tiempo comienza a comportarse como una máquina del tiempo, los efectos cuánticos dejan de ser insignificantes. Las fluctuaciones del vacío, normalmente diminutas, se amplificarían de forma extrema. La energía cuántica se acumularía, se retroalimentaría y crecería sin límite justo en el punto donde el viaje temporal debería volverse posible, y el resultado no es una paradoja elegante, sino una explosión de radiación, una inestabilidad violenta o el colapso de la propia estructura temporal antes de que nadie pueda cruzar. En este escenario, el universo no corrige paradojas después de que ocurren, las evita antes de que nazcan. No importa cuán avanzada sea la tecnología ni cuán ingenioso sea el diseño, cualquier intento de violar la causalidad desencadenaría fuerzas que destruyen el mecanismo desde dentro. El pasado queda sellado, no por una ley moral ni por una regla lógica, sino por un mecanismo natural de defensa. Hawking lo resumió con ironía, diciendo que parece que hay una agencia que protege la cronología y evita la aparición de turistas del futuro. Y esa frase, lejos de ser una broma, encierra una idea inquietante, porque tal vez el universo no es neutral frente al tiempo, tal vez tiene una preferencia clara por el orden causal, y cualquier desviación es castigada con inestabilidad y destrucción. Después de recorrer todas estas paradojas, la conjetura de protección cronológica no aparece como una solución elegante ni como una respuesta tranquilizadora, aparece como una corrección. No intenta explicar cómo viajar en el tiempo ni qué ocurriría si lo lográramos, sugiere que el universo, a un nivel profundo, no tolera ese tipo de violaciones. Y si esto es cierto, entonces todo lo que hemos visto hasta ahora, desde bucles, contradicciones o efectos sin causa, no serían misterios sin resolver, sino advertencias tempranas. Por eso, a partir de aquí, cualquier relato de viajes en el tiempo deja de ser solo extraño o fascinante y empieza a parecer algo que no debería existir. Y seguimos al nivel 6. Paul Amadeus Dienach no era un viajero del tiempo como lo imaginamos en la ciencia ficción. Era un profesor suizo-austríaco con una vida relativamente común y marcada por su enfermedad, la encefalitis letárgica. Pero entre 1921 y 1923, su historia da un giro tan extraño que aún hoy, casi un siglo después, sigue desconcertando a quienes la descubren. Durante ese periodo, Dienach cayó en un coma profundo, y lo que ocurrió mientras su cuerpo yacía inmóvil es imposible de verificar, pero según él mismo escribió más tarde, su conciencia despertó en otro cuerpo y en otro tiempo. Se trasladó a 3906, en la piel de un hombre llamado Andreas Northam, describiendo un mundo lejano, radicalmente distinto, donde la humanidad había cambiado más de lo que cualquier historia contemporánea podría imaginar. Cuando Dienach recuperó la conciencia, no olvidó nada y escribió todo en un diario, que detallaba la evolución de la humanidad durante los siguientes 1000 años. Varios especulan que ese texto tiene varias profecías, desde colapsos políticos, guerras, la desaparición de religiones, y finalmente, un mundo altamente racional y pacífico. Todo lo plasmó con una precisión que haría dudar a cualquiera, porque no se trataba de delirios incoherentes, sino de observaciones estructuradas, filosóficas y casi históricas.
Antes de morir en 1924, entregó el manuscrito a George Papachátsis, un académico griego en ese momento, quien décadas después lo tradujo y permitió que su contenido se conociera bajo el nombre de El Valle de las Rosas. Esa cadena de transmisión introduce una mezcla de certeza y misterio, ya que lo que leemos hoy tiene raíces reales, pero cada paso hacia nosotros añade la posibilidad de interpretación y filtrado humano. Eso quiere decir que posiblemente hubieron cambios en su texto, pero lo fascinante de este caso es precisamente eso, ya que no se trata de probar viajes en el tiempo físicos. No hay máquinas, no hay portales y no hay cámaras registrando un salto temporal, solo hay un hombre, un coma, un diario y la delgada línea entre la realidad y la experiencia subjetiva. ¿Vivió Dienach un salto de conciencia a un futuro remoto? ¿O simplemente lo que escribió es un reflejo de sus propias reflexiones sobre el destino de la humanidad? Sea como sea, el texto presuntamente existió, y con él, también la historia. La frontera entre lo posible y lo imposible se vuelve tan fina que incluso hoy, quienes leen las crónicas sienten que algo extraordinario ocurrió, aunque jamás podremos confirmarlo. No todas las caminatas turísticas terminan con recuerdos de fotos o souvenirs. Y para Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, aquel verano de 1901 en los jardines franceses de Versalles sería una excursión que borraría las fronteras entre la historia y el presente. Mientras paseaban por los jardines, se desviaron del camino habitual y el aire comenzó a pesarles. La luz se volvió extraña, casi plana, y los sonidos se apagaron como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. En ese silencio sepulcral, se toparon primero con hombres de ropas extrañas, tricornios y capas largas, que parecían moverse con una rigidez artificial, como si fueran figuras de una pintura que cobraba vida. Incluso vieron a un hombre de rostro marcado, al parecer por la viruela, una enfermedad que pertenecía más al pasado que al presente de las mujeres. Pero fue tras cruzar un pequeño puente de madera cuando Charlotte vio el corazón del misterio, una mujer sentada en el césped cerca del Petit Trianon, dibujando en un bloc. Esa mujer vestía un traje ligero de verano y un sombrero de paja, con una mirada que no parecía pertenecer al siglo XX. Solo años después, tras investigar retratos antiguos, Charlotte quedaría convencida de que aquella mujer era María Antonieta, atrapada en un instante de 1789. Al llegar finalmente al edificio principal, la normalidad regresó de golpe. De repente, el sonido del viento en las hojas regresó, el murmullo de otros turistas llenó el aire y la luz recuperó su brillo natural. Y cabe aclarar que Charlotte y Eleanor no eran turistas comunes, Charlotte era la directora del St. Hugh's College de Oxford, y Eleanor una respetada académica. Y lejos de buscar fama o dinero, ambas sintieron terror por sus carreras, porque sabían que en esa época un testimonio así las condenaría al ostracismo y al ridículo profesional. Por ello, se escondieron tras los seudónimos de Elizabeth Morrison y Frances Lamont, para publicar su libro llamado An Adventure en 1911. Sus nombres reales no se revelaron sino hasta 1931, dejando claro que su intención nunca fue el espectáculo, sino dejar constancia de que, por unos minutos, dos mentes racionales caminaron por un paisaje que ya no existía. El coronel Dr. Goddard no buscaba protagonismo ni misterios sobrenaturales. Era un aviador británico con una carrera impecable en la Real Fuerza Aérea, un observador entrenado y acostumbrado a la precisión de los mapas, pero en 1935, durante un vuelo desde Andover hacia Edimburgo, Escocia le mostró algo que ningún manual de vuelo podía explicar. Todo comenzó cuando Goddard se vio atrapado en una tormenta eléctrica cerca del aeródromo de Drem, una estación de la Real Fuerza Aérea activa principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. En esa tormenta comenzó a perder el control de su biplano dentro de una nube negra y turbulenta, y cuando salió de ella vio que el cielo se había tornado de un color dorado amarillento y un sol brillante iluminó el campo de aviación con una intensidad irreal. Lo que Goddard esperaba encontrar era una base abandonada y en ruinas, pero ante sus ojos aparecieron hangares recién pintados y aviones amarillos estacionados en la pista, uno de ellos con un diseño que ni siquiera existía en ese momento. Lo más extraño fue ver al personal de tierra trabajando con overoles de un azul brillante y completamente estandarizado, una imagen que no correspondía a lo que Goddard conocía en 1935,
cuando los uniformes de mecánicos variaban en tonos apagados y no existía aún una adopción generalizada de ese tipo de vestimenta en la Real Fuerza Aérea. Esta visión duró apenas unos segundos antes de que Goddard volviera a entrar en las nubes, y cuando la tormenta finalmente se disipó y miró hacia atrás, el campo de Drem había regresado a su estado desolado y ruinoso de siempre. La coincidencia resultó ser inquietante porque, en 1939, con el estallido de la guerra, la base de Drem fue rehabilitada de una forma sorprendentemente similar a como él la había descrito. Los aviones de entrenamiento comenzaron a pintarse de amarillo y el uso del overol azul para el personal de tierra se volvió común y estandarizado dentro de la Real Fuerza Aérea. Goddard no era un piloto novato propenso a las fantasías, él terminó su carrera como mariscal del aire y fue nombrado caballero por la corona británica. Que un hombre con el título de Sir y de tan alto rango militar mantuviera este relato con absoluta firmeza hasta su muerte, es lo que hace que incluso los más escépticos duden de la lógica, dejando en el aire la posibilidad de que, por un instante, Goddard hubiera espiado un futuro que aún no debía existir. Bold Street es una calle comercial cualquiera en Liverpool, con tiendas, escaparates, peatones y tráfico. Nada en ella sugiere que allí ocurra algo fuera de lo normal, y quizá por eso, los testimonios que surgen alrededor de este lugar resultan tan inquietantes. Desde mediados del siglo XX, varias personas han afirmado haber vivido algo extraño mientras caminaban por esta calle. Los relatos coinciden en un mismo patrón diciendo que, de forma repentina, el entorno moderno desaparece. Los escaparates se transforman, los autos dejan de existir y en su lugar aparecen carruajes, edificios antiguos y personas vestidas como si pertenecieran a otra época. Algunos testigos aseguran haber visto comercios que ya no existían desde principios del siglo XX, y otros hablan de la sensación inmediata de que algo no encajaba, como si el tiempo se hubiera deslizado unos centímetros fuera de lugar. Lo más inquietante es que estos episodios suelen durar segundos o minutos, y no hay transición. El entorno simplemente vuelve a la normalidad dejando al testigo desorientado, incapaz de explicar qué ocurrió ni cómo regresó. En algunos casos, los relatos incluyen detalles sorprendentemente específicos, como la ausencia total de tecnología moderna, sonidos distintos, cambios en el pavimento y el olor, e incluso una sensación física extraña como si el aire fuera más denso. No se trata solo de ver el pasado, sino de estar dentro de él, como si viajaran por un instante a un momento pasado de ese mismo lugar. Bold Street se convirtió así en uno de los ejemplos más citados de los llamados deslizamientos temporales, momentos en los que la realidad parece superponerse consigo misma, como si dos épocas ocuparan el mismo espacio por un instante. No hay pruebas físicas ni registros oficiales, solo testimonios dispersos que se repiten con los años, demasiado similares para ser ignorados y demasiado frágiles para ser confirmados. Tal vez no sea un viaje en el tiempo, tal vez sea otra cosa, pero para quienes aseguran haberlo vivido, Bold Street no es solo una calle, sino un lugar donde el pasado parece no haberse ido del todo. Continuamos al nivel 7. Mucho antes de que la ciencia intentara medir el tiempo, Japón ya contaba una historia donde el tiempo no avanzaba igual para todos. Urashima Taro era un joven pescador que vivía en una aldea costera. Y un día, mientras caminaba por la playa, vio a unos niños maltratando a una tortuga, así que los detuvo y devolvió el animal al mar, sin esperar nada a cambio. Días después, la tortuga regresó, pero no fue un encuentro normal. En el relato tradicional, la tortuga habla, reconoce a Urashima y le agradece haberle salvado la vida. Luego le ofrece llevarlo a un lugar que ningún humano había visto jamás, el Palacio del Dragón, un reino submarino gobernado por seres divinos. Urashima acepta, y la tortuga lo transporta bajo el mar hasta ese reino imposible. Allí es recibido por la princesa Otohime, soberana del palacio, un lugar que no es descrito como una cueva ni como un simple castillo, sino como un mundo completo ajeno a la lógica humana. En ese lugar no existe el envejecimiento, no existe el cansancio y el tiempo no parece avanzar. Urashima vive allí rodeado de banquetes, música y armonía, sin sentir hambre ni sueño, como si el paso de los días hubiera dejado de tener sentido.
Para él, la estancia duró apenas unos días y en algún momento, Urashima recuerda su hogar y decide regresar. Otohime, entristecida, acepta dejarlo ir, pero antes le entrega una pequeña caja llamada tamatebako, y le advierte con absoluta seriedad que nunca debe abrirla bajo ninguna circunstancia. Urashima vuelve entonces a la superficie y descubre que su mundo ya no existe. Su aldea ha desaparecido, las casas son otras y los nombres que mencionan no significan nada para nadie, y tras hablar con los habitantes del lugar, comprende que en realidad han pasado cientos de años desde su desaparición. Todos a quienes conoció murieron hace generaciones, así que, desesperado y sin comprender cómo unos pocos días se transformaron en siglos, Urashima rompe la única regla que se le dio y decide abrir la caja. En ese instante, el tiempo lo alcanza de golpe con una nube que emerge del tamatebako y su cuerpo envejece de manera abrupta. Su juventud se desvanece, su espalda se encorva y su vida se extingue en segundos, como si todo el tiempo que no vivió regresara de una sola vez. Al final, Urashima Taro muere, o desaparece, fuera de su tiempo. Académicamente, esta historia se interpreta como una alegoría budista sobre la impermanencia, el desapego y el castigo por abandonar el mundo humano. Pero vista desde la perspectiva de los viajes en el tiempo, es uno de los relatos más antiguos donde el tiempo no es absoluto, donde dos realidades temporales coexisten y donde el regreso al pasado es imposible. Siglos antes de la relatividad, Japón ya contaba una historia donde el tiempo se dilata y cobra su precio, lo cual es bastante interesante. Hay historias que no nacen completas y no aparecen de golpe como un hecho cerrado, sino que se construyen capa por capa con el tiempo, hasta que nadie recuerda dónde termina el dato y dónde empieza el mito, y el tren Zanetti es una de ellas. Según el relato más difundido, en 1911 un tren italiano de la compañía Zanetti se adentró en un túnel envuelto en una extraña neblina. Varios testigos afirmaron haber visto cómo el convoy desaparecía antes de llegar al otro extremo, y más de 100 pasajeros habrían ido a bordo, pero el tren nunca salió, no hubo restos, ni cuerpos y tampoco registros claros del incidente, solo silencio. Con los años, la historia se volvió aún más inquietante, porque se empezó a decir que el tren no había sido destruido, sino que había entrado a una grieta temporal y que había reaparecido en otros países, en otros tiempos. También dicen que fue visto décadas antes de su supuesta desaparición, o muchos años después, detenido en vías que no existían en su época con pasajeros confundidos, vestimentas fuera de lugar y rostros que parecían no entender en qué año estaban. El túnel dejó de ser un simple túnel y se convirtió en un umbral. Lo fascinante es que, cuanto más se investiga, más se diluye el punto de origen porque cada versión añade detalles nuevos, fechas más precisas y lugares más lejanos. La historia crece y se adapta, como si el propio relato viajara en el tiempo, modificándose en cada repetición. Y ahí es donde el caso se vuelve verdaderamente interesante, no porque pruebe un desplazamiento temporal real, sino porque muestra cómo el imaginario llena los vacíos de una historia que quizá no ocurrió nunca, o quizás partiendo de algo que en realidad ocurrió y que se perdió para siempre. Ahora vamos con una de las leyendas urbanas más famosas relacionadas con los viajes en el tiempo, una historia tan bien construida que durante décadas fue citada como un caso real, repetida en libros, documentales y foros, hasta convertirse en un supuesto clásico de la crononáutica moderna. La historia de Rudolph Fans sitúa su inicio en una noche cualquiera de 1950, en pleno Times Square, Nueva York. Testigos aseguran que un hombre apareció de repente en medio de la calle, visiblemente desorientado, y vestido con ropa del siglo XIX. Ese hombre miraba los autos, las luces y los edificios como si no entendiera nada, pero segundos después, fue atropellado y murió en el acto. Cuando la policía revisó sus pertenencias, el desconcierto aumentó porque no solo llevaba monedas antiguas que ya no estaban en circulación, sino también tarjetas personales con un nombre desconocido, una carta fechada en 1876 y una dirección que no existía en 1950, todo pareciendo apuntar a que ese hombre no pertenecía a ese tiempo. Según el relato,
Los investigadores rastrearon su identidad y descubrieron que un Rudolf Fans había desaparecido misteriosamente en el siglo XIX sin dejar rastro, así que la conclusión era que Fans habría saltado accidentalmente más de 70 años en el futuro, pagando el precio con su vida. Durante años, esta historia fue presentada como un expediente policial real, como una grieta en el tiempo que se abrió por un instante en una de las ciudades más transitadas del mundo, y precisamente por eso funcionó tan bien, porque no había máquinas, ni científicos, ni explicaciones grandilocuentes, solo un hombre fuera de lugar en el momento equivocado. Pero con el tiempo, algo empezó a no encajar, ya que no existían registros oficiales, ni archivos policiales, ni recortes de prensa contemporáneos que confirmaran el incidente. Cada versión del caso parecía provenir de otra versión anterior, como si la historia se sostuviera a sí misma sin un origen sólido, y ahí es donde el misterio cambia de forma. Rudolf Fens no es un viajero del tiempo atrapado en el pasado o el futuro, es un ejemplo perfecto de cómo una buena historia, contada de la forma correcta, puede viajar en el tiempo por sí sola sin necesidad de ser real. Algunos de los presuntos viajes en el tiempo más inquietantes no vienen acompañados de máquinas imposibles ni de teorías físicas complejas, surgen de imágenes reales, algo mucho más cotidiano. Fotografías y grabaciones auténticas que, décadas después, comienzan a parecer fuera de lugar cuando el ojo moderno las vuelve a mirar, no porque el pasado haya cambiado, sino porque el presente ya no puede evitar compararlo todo consigo mismo. Uno de los ejemplos más conocidos ocurre a comienzos de los años 80 y que quedó plasmado en un documental que hizo Netflix sobre el grupo español infantil Parchís. En una grabación dentro de ese documental, entre el público, aparece una chica sosteniendo un objeto rectangular, oscuro y plano, que observa fijamente con ambas manos. El gesto resulta inquietante porque parece idéntico al de alguien usando un teléfono inteligente, y durante años, el clip circuló como una posible prueba de un smartphone en los 80, hasta que investigadores y aficionados comenzaron a revisar el contexto tecnológico de la época con más cuidado. La explicación más sólida que plantean muchos internautas y escépticos apunta a una cámara Kodak TS4000 o una Eggfamatic Pocket 4000 de bolsillo, modelos compactos lanzados a finales de los años 70, con un diseño sorprendentemente moderno y una forma de uso que, vista hoy, se confunde fácilmente con la de un teléfono táctil, o al menos, eso argumentan. Un fenómeno similar ocurre con una fotografía del Mundial de Fútbol de 1962 en Chile. En una de las fotos, mientras Mauro Ramos de Oliveira levantaba la copa en celebración, un espectador aparece sosteniendo un objeto pequeño frente al rostro, como si estuviera grabando el partido con un dispositivo portátil. La imagen, breve pero clara, desató titulares sobre un smartphone plegable en los años 60. Sin embargo, al analizarla con más detenimiento, muchos destacaron una explicación con la tecnología disponible en esa época. Según ellos, se trataría de una cámara Rolleiflex de doble lente o de un modelo similar de cámara fotográfica compacta, que se sostenía precisamente a la altura del pecho o del rostro para encuadrar la imagen desde el visor superior. Y es que al parecer, en los años 60, estas cámaras eran comunes entre aficionados y profesionales. El tercer caso es distinto, porque aquí no hay ningún objeto moderno, solo una persona. En 2019, una fotografía tomada alrededor de 1898 en el Yukón canadiense comenzó a circular masivamente. En ella, aparecen varios niños trabajadores de una mina de oro, y una de las niñas presenta un parecido asombroso con Greta Thunberg. El rostro, la expresión seria y las trenzas, provocaron que la comparación fuera inmediata, y la idea de que Greta pudiera ser una viajera del tiempo se volvió viral. Para muchos este es uno de los más fuertes porque el parecido es absurdamente impresionante, sin embargo, los escépticos señalan que este tipo de coincidencias no es excepcional. Argumentan que existen innumerables fotografías antiguas de personas que recuerdan de forma perturbadora a figuras contemporáneas, no porque sean la misma persona, sino porque los rasgos humanos se repiten a lo largo de la historia, y nuestra mente está especialmente entrenada para reconocer patrones familiares, incluso cuando no existe ninguna conexión real. Y llegamos al nivel 8. La hipótesis de los observadores del pasado,
no surge de un caso puntual ni de un supuesto avistamiento extraño. Nace de una pregunta incómoda, casi inevitable, que aparece cuando se toma en serio la posibilidad de los viajes en el tiempo. Si una civilización futura logra dominar el tiempo, ¿por qué no volvería a su propio pasado? A diferencia de las historias clásicas de viajeros temporales que buscan cambiar eventos, esta hipótesis propone que los viajes al pasado no se realizarían para intervenir, sino para observar. El pasado, desde esta perspectiva, sería un archivo vivo, un lugar al que se puede acceder pero no modificar sin consecuencias. El razonamiento es simple: si una civilización logra sobrevivir miles o millones de años más que nosotros, su tecnología no solo sería incomprensible, sino que su forma de pensar estaría completamente desconectada de la nuestra. Para ellos, nuestro presente podría ser tan frágil como un experimento de laboratorio, y alterarlo, incluso con una acción mínima, podría destruir la línea histórica de la que ellos mismos provienen. Por eso, los observadores del pasado no serían conquistadores ni salvadores, serían testigos. Esta hipótesis asume tres condiciones fundamentales. Primero, que el viaje en el tiempo es posible al menos hacia el pasado, bajo leyes físicas aún desconocidas o extremas. Segundo, que una civilización suficientemente avanzada entendería el pasado como un sistema delicado, donde cualquier interacción podría producir efectos imprevisibles. Y tercero, que la mejor forma de preservar la coherencia temporal sería no intervenir en absoluto. Y aquí aparece uno de los puntos más inquietantes, porque si estos visitantes existen, no tendrían ningún incentivo para hacerse notar. De hecho, su mayor objetivo sería pasar desapercibidos sin dejar huellas, sin alterar decisiones y sin ser recordados, aunque esto último sea debatible. Desde esta perspectiva, la ausencia de evidencia no sería una debilidad de la hipótesis, sino su mayor fortaleza. Además, la hipótesis no exige que estos visitantes se presenten como humanos reconocibles. Si su evolución tecnológica y biológica es suficientemente distante, podrían resultar imposibles de identificar para nosotros, incluso si los tuviéramos frente a frente. Algunos modelos teóricos incluso sugieren que estos observadores podrían limitarse a puntos específicos del espacio-tiempo, evitando centros poblados o eventos críticos y restringiendo cualquier forma de contacto directo. No por ética, sino por necesidad, ya que interactuar podría generar paradojas que amenacen su propia existencia. Y esta idea no surge como una fantasía aislada, sino como una extensión lógica de conceptos reales de la física teórica. Modelos como el principio de autoconsistencia temporal, la protección cronológica y las restricciones cuánticas del viaje en el tiempo coinciden en que, si el pasado puede visitarse, intervenir en él podría ser imposible o catastrófico. Y así, el tiempo deja de ser una línea que solo avanza hacia adelante y se convierte en un territorio vigilado con extremo cuidado, no porque sugiera que el futuro nos observa, sino porque plantea que, si lo hace, ya decidió no hablar con nosotros. La mayoría de nosotros siente el tiempo como una corriente, algo que fluye, que avanza y nos arrastra sin detenerse. Nacemos, envejecemos y morimos como si estuviéramos sobre una cinta transportadora invisible que solo va en una dirección, pero, ¿y si esa sensación no describiera al universo, sino únicamente a nuestra mente? El físico y cosmólogo Julian Barber propuso una de las ideas más radicales y desconcertantes sobre la naturaleza del tiempo, diciendo que el tiempo, en realidad, no pasa, no pasó y no pasará. Según esta visión, conocida como el universo en bloque, el universo no funciona como una película que avanza fotograma por fotograma. Es más parecido a un archivo completo, donde todos los instantes existen al mismo tiempo, fijos, eternos e inmutables. No hay un antes que se transforme en un después, en realidad habría una totalidad de momentos coexistiendo. Cada instante de tu vida, como tu infancia, este segundo exacto y tu final, ocuparía su propio lugar dentro de esa estructura, y ninguno desaparece y ninguno se crea, simplemente están ahí. La sensación de que el tiempo avanza no sería una propiedad del cosmos, sino de la conciencia. Nuestra memoria conecta distintos instantes y genera la ilusión de continuidad, como si hubiera movimiento, pero en el universo en bloque no hay un río temporal, hay un paisaje completo. Para entenderlo mejor, imagina un mapa donde todas las ciudades existen al mismo tiempo. No necesitas viajar entre ellas para que sean reales, ¿cierto?
Bueno, desde esta perspectiva, tu vida funciona igual porque en realidad no te desplazas a través del tiempo, simplemente existirías en distintos puntos de una estructura ya completa. Y aquí aparece lo verdaderamente inquietante, porque si cada instante existe eternamente, entonces tu pasado no desapareció. Tu yo de hace 10 años sigue existiendo, sin saber nada de este momento, y tu futuro, incluso tu muerte si es que existe, también ocupa su lugar en el bloque. Tú no te acercas a él, no avanzas hacia allí, simplemente, cuando llega el momento, apareces en ese punto donde siempre estuviste. Desde esta visión, el cambio es una ilusión y nada se transforma realmente y nada ocurre en el sentido tradicional. Y esta idea no surge como una fantasía aislada, el universo en bloque aparece de forma natural en la relatividad de Einstein, donde el espacio y el tiempo forman una sola estructura, el espacio-tiempo. El pasado, el presente y el futuro dejan de ser categorías absolutas y se convierten en regiones de un mismo todo. Y si esto es así, entonces el viaje en el tiempo se vuelve algo profundamente distinto, porque no sería moverse hacia atrás o hacia adelante, sino acceder a regiones ya existentes del bloque. No cambiarías el pasado, porque el pasado no es algo frágil que pueda romperse, eso ya está completo. En este contexto, muchas de las paradojas temporales pierden sentido, no porque estén resueltas, sino porque la intuición humana sobre el tiempo estaba equivocada desde el principio. Y así, el tiempo deja de ser una flecha que avanza sin retorno y se convierte en una estructura inmóvil que lo contiene todo. No vivimos avanzando por el tiempo, vivimos dentro de él, como figuras fijas en una obra que ya está terminada. O al menos, eso dice la teoría. Después de recorrer teorías, paradojas, relatos y anomalías, queda una pregunta final. Si viajar en el tiempo fuera posible, ¿por qué no vemos viajeros? Tal vez el futuro nunca viene, tal vez siempre estuvo aquí, o tal vez, el tiempo jamás fue lo que creímos. Si este video te gustó y te pareció entretenido, déjame tu pulgar arriba y comenta qué opinión tienes sobre los viajes en el tiempo, me gustaría saber tu perspectiva de todo esto. Y si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, de esa forma YouTube te avisará siempre que subo nuevo contenido. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que esta segunda parte te haya gustado tanto como la primera. Nos veremos muy pronto en un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.